en esta familia me odian. Tal vez deberías pedir a San Nicolás una familia nueva. No quiero una familia nueva, no quiero otra familia. Las familias son un asco. Quédate ahí y no quiero volver a verte por el resto de la noche. Y yo no quiero verte por el resto de mi vida. Y tampoco quiero volver a ver a nadie. Espero que no hables en serio. Hey, buenos días, tardes, noches, o el momento en el que corresponda la escucha de este nuevo episodio de Nos Olvidamos a Kevin Podcast, un podcast de cine. Mi nombre es Mauro y hoy vamos a hablar del señor Will Ferrell, uno de los mejores y más consagrados humoristas de la historia del cine y la televisión. Vamos a hablar de él, vamos a hablar un poco de su historia, de 3 películas que elegí para este especial de Will Ferrell, pero no vamos a tocar la faceta humorística. Hoy vamos a hablar de Will Ferrell en su faceta dramática, en esos roles que realmente lo han desafiado. Antes de hablar de eso, un pequeño disclaimer. Notarán que hace varias semanas que no estoy grabando, es porque gracias a Dios y los santos te conseguí trabajo nuevamente, así que estoy muy contento, razón por la cual vamos a espaciar un poco más los episodios y va a salir uno por mes. La idea es que hasta fin de año lleguemos con 20 episodios, siendo esta la primera temporada de Nos Olvidamos a Kevin y veremos cómo sigue este proyecto. Dicho esto, avanzamos y arrancamos con la primera película que tenemos para hoy, del señor Will Ferrell. Bueno, les mentí, vamos a hablar primero de él, vamos a hablar del señor Will Ferrell. John William Ferrell nació en Irvine, California, en 1967, así que está cumpliendo 60 años este año. Surgió de la cantera de SNL, SNL es Saturday Night Live, pero no lo voy a decir durante todo el podcast porque no solamente es muy largo, sino que es muy complejo, así que voy a decir SNL. Esta cantera se conoció como los The Groundings, y estuvo entre 1995 y el 2002, época en la que supuestamente salvó al show de una crisis de audiencia histórica, así que muy bien. Perteneció al grupo Frat Pack. Frat Pack es un grupo de cómicos que dominó Hollywood en los 2000. Estuvo Ben Stiller, que estuvo Steve Carell, Jack Black, los hermanos Wilson y demás. Tenemos 3 pilares de su filmografía. La primera que tiene que ver con el absurdo, y acá tenemos que hablar de McKay, ya que era su socio, con quien fundó la productora Gary Sánchez Productions y el sitio web Funny or Die. Funny or Die es espectacular, así que se los recomiendo muchísimo. Desarrollaron un estilo basado en la sátira de la masculinidad norteamericana hiperconfiada, egocéntrica e incompetente. Después tuvimos una etapa más dramática, sin unos desvíos autorales enfocados en el drama. Melinda y Melinda, de Woody Allen, en 2006. Stranger Than Fiction, que es una de las películas de las cuales vamos a hablar hoy, sucedió en 2006. Y la tercera etapa es una etapa más enfocada a un Will Ferrell más de reparto y más enfocado en la producción. Su rol de Mugatu en Zoolander, y también la producción de distintos proyectos de altísimo perfil, como la multipremiada serie Succession, muy buena serie, o la película The Menu del 2022. Tuvo varias nominaciones a los Globos de Oro, tuvo 2, Mejor Actor de Reparto por el musical de Los Productores en 2005 y Mejor Actor de Comedia o Musical por Stranger Than Fiction de 2006. Pero no lo ganó. Y premios Emmy, tuvo también múltiples nominaciones, tanto por los sketches de SNL como por su rol de producción ejecutiva en televisión. Tampoco ganó nada. Pero recibió quizá el galardón más importante para un humorista. En 2011 recibió el premio Mark Twain a Humor Americano, que es el máximo galardón que se le otorga a un comediante en los Estados Unidos, consolidándolo en el estatus de una leyenda viva del género. Dicho esto, les menciono cuáles van a ser las 3 películas que vamos a hablar, de las cuales voy a hablar hoy. Una es Will and Harper, que es un documental, película, bastante complejo definirlo en un género. Vamos a hablar de Stranger Than Fiction. Es la mencionada película, realmente es una película que podría considerarse de culto, realmente es muy interesante y vamos a ver por qué. Y en el último punto vamos a hablar de una peli que quizá no sea tan buena, pero sí
lo desafió, como decía al principio, en su rango actoral y tiene que ver con la película Everything Must Go. Así que dicho esto, vamos a arrancar con la primera de todas. Vamos a hablar de Will and Harper. Bueno, bien, Will and Harper es una película del año 2024, bastante reciente, género documental, comedia, road movie, tal cual me parece que es el mix perfecto de, especialmente documental y road movie. Duración 114 minutos, 1 hora 54, casi 2 horas. Puntaje de IMDb 7.5, muy buen puntaje. El director fue John Greenbaum, a quien no le veo nada muy saliente en su trayectoria. Fue distribuida por Netflix. Costo de producción, no se ha hecho público el presupuesto, así que no lo sabemos. Y recaudación tampoco, pero sabemos que le fue bien porque los derechos los compró Netflix y lo distribuyó en todo el mundo. ¿Dónde fue filmada? Fue rodada a lo largo de un viaje en carretera, que ahora vamos a mencionar, cruzando Estados Unidos, partiendo desde Nueva York hasta Los Ángeles, California, pasando por paradas clave como Indiana, Texas y zonas rurales de los Estados Unidos. El documental fue bastante bien visto por la crítica. Consiguió el premio GLAAD Media, ¿sí?, a mejor documental. Después en el Festival de Cine de Sundance, en la selección oficial, estreno mundial con ovación de pie, así que le fue muy bien. Critic Choice Documentary Awards, múltiples nominaciones, incluyendo mejor documental a comedia. Y en los premios Peabody, nominado y reconocido su impacto a la integridad narrativa. Arrancamos con la película. La película arranca explicándonos un poco el contexto de todo esto, donde Will recibe un mail de uno de sus mejores amigos y compañeros de laburo en SNL durante muchísimos años, que es el señor Andrew Steele, que dice lo siguiente: ya no va a ser Andrew Steele. Hola a todos, tengo algunas noticias. En los últimos 10 años he estado tratando de entender qué me está pasando. He intentado superarlo una y otra vez a lo largo de mi vida. Y ahora me rindo. Voy a transicionar y viviré como mujer. Sé que para muchos de ustedes esto será un shock. Y para otros quizá no tanto. No soy una persona política por naturaleza. Pero ahora, como mujer trans, estoy en una arena política, me guste o no. Solo les pido que por favor me apoyen. Soy Harper. Mis pronombres son ella, su. Y si alguien se equivoca de género conmigo, no tiene por qué ser un gran problema. Pero por favor simplemente digan, no te refieres a ella. Mi mayor temor es perder a las personas que quiero. La gran pregunta cuando uno sale del closet es, ¿seguiré siendo amado? Dudo que ser una mujer trans cambie mucho mi personalidad. En lugar de ser un imbécil, seré una perra. No haré esto con gracias. Y firma con nombre pendiente, que luego va a firmar como Harper. Bueno, lo primero que expresa al blanquear su nueva identidad Harper es que le da miedo que ya no la quieran más. Es algo bastante profundo e impactante. Me imagino que es un salto al vacío tomar este tipo de decisiones y que también debe ser una necesidad imperiosa romper con este estatus para sentirte como sos, lo que sos. Debe ser como saltar en un avión en movimiento sin certeza de que tenés un paracaídas, así de drástico. Estamos hablando de una persona de 60 años, que no es menor. Me imagino que a medida que pasa el tiempo es más difícil tomar este tipo de decisiones, pero qué valiente, ¿no? Así que bueno, cuando Will se entera de esto, le propone hacer un viaje cruzando el país juntos para redescubrirse individualmente, pero también como amigos. Y el viaje arranca en la ciudad de Nueva York, donde desayunan con las hijas de Harper, quienes se muestran súper abiertas, y bueno, justamente a su padre. Son súper amorosas con ella, y bueno, a ver, son súper amorosas de la forma norteamericana, ¿no? O sea, no tienen la calidez latina, que de eso también voy a hablar más adelante. Bueno, después de desayunar con ellas, Harper y Will se van a los estudios de SNL en Nueva York, donde tienen un viaje al pasado, a esa juventud y su primera conexión, como dos personas con el mismo gusto por el humor absurdo, donde resulta casi maravilloso e increíble que se puedan juntar y puedan generar tanto. Recuerden que al principio les decía que
Will Ferrell es considerado el salvador de SNL, donde tenía una baja de audiencia muy zarpada, así que mucho tiene que ver el éxito con los guiones que Harper le preparaba en su momento. Es muy probable que sin Harper, Will no existiría, o por lo menos le hubiera costado mucho más ser mundialmente famoso. Después de pasar por Nueva York, se van a Washington, donde la verdad que no pasa mucho. Es una ciudad, por lo que pinta, ¿no? O lo que dicen en la película, bastante de mierda. Y se van rápidamente. Llegan a Indiana y en el transcurso de estas charlas vamos desculando lo complejo y valiente que lo que les mencionaba recién, que implica para un tipo de 60 años tomar este tipo de decisiones. Tienen charlas realmente muy, muy lindas, muy profundas. Will, que ideó esta aventura para acompañar a Harper en estos típicos y peligrosos viajes de ruta que solía hacer o que hizo durante toda su vida, se muestra como un tipo muy amable, comprensivo y con el ego muy bien ubicado, porque siempre le da la oportunidad al otro para mostrar lo que siente. Hay mucha empatía en esta película, especialmente en los ojos de Will Ferrell. Realmente parece que es un tipo que se interesa en las personas porque tiene muy claro que en esa lectura está la base de la actuación, ¿sí? De leer bien a la gente. Quizá parezca que es mucho para un humorista que hace payasadas, pero yo lo interpreto de esta forma. Me parece que al margen de que sí es un gran humorista, no solamente es eso, sino que también es un gran actor. Bueno, Harper le dice en estas tantas charlas que tienen: estaba nerviosa cuando te lo conté, pero sé que tu intuición es buena. Esto creo que lo describe de pie a cabeza a Will Ferrell. Es justamente lo que transmite, o por lo menos en este documental Road Movie. Bueno, van a un partido de los Indiana Pacers de básquet de la NBA y Harper está preocupada porque dice cómo va a tomarse este entorno tan masculino desde esta nueva perspectiva que tiene. Cuando revisan lo que pasó esa noche, siente mucho alivio porque entiende que este viaje es una prueba y estar con Will en esta aventura le da muchísima tranquilidad. Hay algo importante que mencionaron que parezca una obviedad. Al final del camino se van a separar y van a seguir sus vidas, lógicamente, individualmente. Y lo que hagan con lo que aprendan en este viaje es realmente lo importante. Entonces como que hay un halo de cierta melancolía y miedo en el aire de qué suerte le deparará a Harper, especialmente que está con este desafío en un mundo tan complejo, después de separarse de Will, que todo el tiempo la está acompañando y es un buen amigo, se nota que lo es. Tampoco soy tan inocente como para no entender que Will Ferrell es un gran empresario y que vio en todo esto un buen negocio, porque obviamente le vendió los derechos a Netflix, así que algo ha sacado. Pero así todo, es un gran amigo porque tranquilamente pudo haber ocupado ese tiempo y su talento para generar esa guita de otra forma. Así que acá está ayudando a su amiga y eso es bastante noble. Podría estar haciendo cualquier otra cosa. Sigue el viaje, pasan por Illinois, donde hablan con otra persona trans que tiene la misma edad de Harper y le cuenta su experiencia. Dice que de chica sabía que algo era distinto en ella y le rezaba a Dios, y esto es muy triste y choqueante, le rezaba a Dios para que me arregle o me mate. Bueno, acá entramos en tema de salud mental. Para una persona trans es muy importante el cuidado y todo lo referido a la salud mental, porque están expuestas a un mundo horrible, y cuando digo mundo me refiero incluso a sus familias y amistades. Es un mundo hostil, especialmente con ellas. Insisto con el tema de que qué valiente tenés que ser para hacerte cargo de lo que sos, y también siendo una persona madura. Acá también podemos entrar en el análisis típico del humor, que es cuáles son los límites del humor, y ahí podríamos revisar un poco más el tema del cuidado con estas minorías que viven rodeadas de hostilidad. No digo mantener todo dentro de una cajita de cristal, pero sino quizá deberíamos como sociedad ser un poquito más amables. No sé si es la palabra amables,
pero por lo menos conscientes de todo aquello que padecen. Siguiendo un poco con la peli y sin hacer tanto análisis, porque ahora voy a ir un poco más profundo en esto, quiero resaltar que la banda de sonido del documental es extraordinario. Hay muchísimas bandas que por oído y solistas que por oído vas a escuchar y decir, che, esto es una gran canción. Tienen muy buenas canciones. Tenemos a Bob Dylan, tenemos a Frank Sinatra, tenemos a Macy Starr, tenemos a Paul Simon, tenemos a Tom Petty y en especial el tema que hizo Kristen Wiig, que es una ex compañera de SNL, humorista, amiga de ambos, que hizo el tema Harper and Will Go West, que es un temazo súper emotivo con el que cierra este documental. Les recomiendo que, si no ven la película, entiendo, decisión de cada uno, ¿no? Pero vayan a buscar este tema a Spotify y vean qué hermoso que es. Harper and Will Go West es un temazo. Avanza el viaje y se encuentran con la hermana de Harper y le preguntan qué fue lo primero que pensó cuando ella le contó de su decisión, y dice: me dio pena que haya reprimido tanto tiempo eso que le pasaba. Repasan viejas fotos de la niñez y entendemos la cantidad de tiempo que una persona puede llevar eso encima. La cantidad de días, semanas, meses, años que implicaron para Harper soportar y procesar esto que sentía en el cuerpo. Y, porque acá está el tema, vivimos en un mundo súper jodido y no hay una forma amable para decir que cada uno debería hacer lo que quiera sin darle tantas explicaciones a nadie. Ni a las personas, ni mucho menos a las instituciones. Perdón si a alguien le suena que esto es un discurso woke o progre o lo que el tinte que le quieran poner. No va por un lado ni siquiera político, es simplemente la lógica. ¿Por qué hay que dar tantas explicaciones? ¿Por qué hay que explicar si te sentís mujer, hombre o lo que sea? Si querés hablar con la E, si querés defender X causa social. ¿Por qué hay que dar explicaciones? Realmente la vida es muy corta. Tenemos muy poco espacio para desperdiciar tiempo en ocuparlo en los demás, estar juzgando a los demás. Creo que es uno de los grandes aprendizajes de esta película. También siento que podemos ser un poquito más combativos. Un poquito no, tenemos mucho más combativos en este sentido, de plantarnos mejor y derribar esos prejuicios estúpidos para vivir un poco más, no sé, livianos el tiempo que nos toque vivir. Porque tampoco es mucho, chicos, es ínfimo. No sé, a ver, cuando era chico me preocupaba, cuando era más chico, che, este debe estar ahora hablando mal con su familia porque hoy en la oficina le respondí raro, o me comporté de una forma que no sé, capaz que le molestó, qué sé yo. Bueno, la realidad es que con el tiempo me fui dando cuenta de que cada uno tiene un quilombo hermoso en la vida, que también tiene que aceptar lo efímero que es la vida. Y recién ahí uno se preocupa por los demás. Y si sos tan miserable como para quedarte con algo que te molesta mucho del otro, y hermano, la verdad que tenés un problema. Ahí Harper nos deja una gran enseñanza y dice: no hay que subestimar el daño que la gente le hace a otra. Y totalmente es eso. O sea, el mundo va a ser mejor cuando alguien... no sé, obligue, ya el tema de la obligación no, pero cuando nos demos cuenta que ir a tener terapia, o sea, ir a terapia es fundamental, es tan importante como ir a medirse la presión o no sé, cuidarse la salud física. La cabeza es tan importante como el físico, una cosa responde por lo otro. Creo que hay un grave problema, especialmente en Estados Unidos, donde son tan racistas, xenófobos, misóginos, son clasistas. Tiene un montón de problemas que después decantan culturalmente en otras naciones como las nuestras, como cualquiera de Latinoamérica, que absorben en mayor o menor medida lo que la cultura norteamericana nos vende. Súper zurdo lo que estoy diciendo, perdón, pero no, es realmente lo que pienso. Pienso que podríamos convivir y ser una sociedad más sana
y no vivir del derrame de otras culturas. Y si esas culturas están enfermas, no sé, ayudarlos a pensar la vida desde otro lugar. Hay algo, no sé, filosófico en que vamos a estar 2 minutos acá. Y después ya está. O sea, es oscuridad, no hay más que esto. Se termina todo. Perdón, fatalista, pero es la verdad. Bueno, volvemos a la peli. Harper nos demuestra, ¿sí?, que nunca es suficientemente tarde como para tomar una decisión tan importante en tu vida, ni para dejar de ser un imbécil con los que considerás distintos. Hay una parte muy conmovedora en la que Harper dice: no le tengo miedo a ellos, me tengo miedo a mí, tengo miedo a sentirme avergonzada, de sentirme un bicho raro. Es una película que hay momentos de mucha conexión espiritual y humana en todo el transcurso de la película. Bueno, pasan por Oklahoma, por Texas, por Albuquerque. El viaje sigue y siguen hablando de esta reconversión de la amistad, que en el fondo mantiene el mismo amor y el mismo respeto que tuvieron siempre. Will tiene muy claro cuánto le debe a Harper, no solo por la carrera, sino por lo que hizo en él, el impacto que tuvo en él, porque lo hizo mejor persona. Así que, bueno, no hay mucho spoiler en esto. Es el viaje de Harper y de Will, es muy emotivo. Recomiendo muchísimo esta película. Te abre las puertas a la reflexión, a valorar las amistades. Es imposible no pensar en tu propia vida. Estoy hoy quizá muy autorreferencial, perdón, pero bueno, esto es cine, es arte, es lo que te genera. No sé, pensé en todas esas amistades que hoy con 40 años han pasado por mi vida y es muy probable que no vuelva a recuperar. Que también entiendo que es parte de crecer, es parte de dejar atrás ciertas relaciones, pero hay vínculos que son para toda la vida. Así que nada. Te hace pensar y valorar los amigos que quedan, los nuevos amigos, los que pasaron. Pero bueno, Will and Harper es realmente mucho más que una película. Es una invitación a tener una nueva oportunidad. Así que aplaudo mucho este documental, road movie, película, o lo que no sé, el título que le quieran poner, está buenísimo. Véanla, está en Netflix. Si no lo ubican ahí en cualquier torrent, Will and Harper, peliculón, no se la pierdan. Así que, dicho esto, vamos con Stranger Than Fiction, la próxima película del señor Will Ferrell. Bien, llegamos a Stranger Than Fiction, película que se conoció en el mundo con este nombre y en Latinoamérica y España como Más extraño que la ficción. Película del 2006, comedia dramática, fantasía, romance. Bueno. Duración 113 minutos, 1 hora 53, casi 2 horas. Y puntaje de 7.5 en IMDb. Fíjate cómo un humorista como Will Ferrell, encasillado en ser un payaso, tiene 2 películas dramáticas y las 2 tienen 7.5, un excelente puntaje. Así que bien. El director es Mark Forster, que hizo Guerra Mundial Z. Después otras películas no tan conocidas. Tenemos en los actores principales al señor Will Ferrell, que hace de Harold, a Maggie Gyllenhaal como Anna Pascal, Emma Thompson como Karen Eiffel, como la escritora, al señor Dustin Hoffman como el profesor Jules, y a Queen Latifah como Penny Hescher, que es la ayudante de Karen, la escritora. Costo de producción, $30 millones. Recaudó en el mundo 53.6 millones de dólares. Así que bien, muy bien, le fue bien. ¿Dónde fue filmada? Fue rodada íntegramente en locaciones reales de la ciudad de Chicago, Illinois, Estados Unidos, incluyendo la Universidad de Illinois, el centro de la ciudad y el icónico puente de la calle Harrison. Icónico digo porque me dice el resumen de Gemini, porque la verdad que ni conozco dónde queda ese puente, me encantaría conocerlo. Bien, vamos a hablar de la historia de Harold, el señor Will Ferrell, que en realidad, bueno, es la historia de Harold, pero también es la historia de la escritora que crea a Harold. Pero bueno, en definitiva, el protagonista es él. Es un tipo muy metódico que empieza a escuchar una voz de una mujer, que empieza a narrar su vida, las cosas que hace, de la forma en que hace esas cosas. Él lo nota y no puede evitar ser impactado por este fenómeno, pierde el hilo de su vida, todo eso que él construía tan bien, tan metódicamente, ya no lo puede hacer, ya no es más dueño de su destino. Así que empieza a enloquecer, especialmente cuando esa voz le menciona a Harold,
que va a morir. Pero no le dice directamente, sino que narra lo que está sucediendo y dice, bueno, Harold no sabe que va a morir. Y ahí conocemos a Karen, protagonizada por Emma Thompson, que es una escritora con el síndrome de la hoja en blanco, a quien le asignan un ayudante de escritura para completar el libro que está haciendo, cuyo protagonista es Harold. Pero el tema que tiene ella es que no lo puede matar. Ella normalmente en todas sus novelas mata al protagonista, pero no lo puede hacer con Harold y está trabada en eso. Es rarísimo, ¿no? Ya nos damos cuenta a esta altura de que es una historia bastante peculiar, que tiene una mezcla conceptual bastante especial. Y acá vamos a hablar un poquito de narración, porque tenemos 3 tipos de narración para lo que es el cine, la literatura en general. Tenemos el narrador en tercera persona, que es el más común en el cine, ya que es el narrador que está fuera de la historia, con 3 conceptos adentro, ¿sí? Tercera persona omnisciente, es el dios del relato, sabe todo lo que los personajes piensan, sienten, su pasado, su futuro. Tenemos el narrador en tercera persona equisciente o focalizado, se sitúa sobre un solo personaje, sabe lo mismo que ese personaje sabe. Si el protagonista entra en una habitación oscura, el narrador y nosotros tampoco sabe qué hay allí. Y tenemos el narrador en tercera persona observador, que solo narra lo que se puede ver y oír como una cámara de seguridad. No tiene acceso a los pensamientos internos de nadie. El segundo tipo de narración es en primera persona. El relato está filtrado por los ojos de quien vive esa historia. Y tenemos 2 visiones. La visión del protagonista en esta primera persona, que es el personaje principal, cuenta su propia experiencia. Es altamente subjetivo y suele generar mucha empatía, pero puede ser un narrador poco confiable. Acá se me ocurre Lolita, por ejemplo. Y tenemos en este segundo tipo de narración, que es la primera persona, al testigo, que es un personaje dentro de la historia, pero no es el centro. Cuenta lo que ve que le sucede al protagonista. Es como Watson contando las aventuras de Sherlock Holmes. Y por último tenemos el tercer tipo de narrador, que es en segunda persona, que es el menos frecuente debido a la dificultad técnica, pero también es muy poderoso. Es el narrador que se dirige a un tú, crea una sensación de complicidad o de acusación. En literatura hace que el lector se sienta el protagonista. Y el segundo tipo de narrador de segunda persona es en el guión, se usa poco, salvo en recursos de rompimiento de la cuarta pared, donde el personaje mira a la cámara y te habla directamente a vos, convirtiéndote en parte del relato. Así que tenemos 3 tipos de narradores, en tercera persona, primera persona y segunda persona. Esta película mezcla un poco de todo, ¿sí? Volvemos a Harold, que conoce por su laburo de auditor a Anna, que es una pastelera que tiene un local, a quien no le da mucha pelota el tema de los impuestos. Así que bueno, por eso se conocen. Ella está en las antípodas de lo que es Harold, porque es explosiva, es idealista y libre de cara al mundo. Bueno, la actriz que interpreta a Anna es Maggie Gyllenhaal, a quien, bueno, ya hablé de ella en el especial 2004. Si no lo escucharon, vayan a escucharlo. Cuando hablé de la película Frank y repasé también un poco de Batman, El Caballero de la Noche, es una actriz que no me agrada mucho. No me genera mucho. Y eso es muy poco. Así que, bueno, ahí está. Haciendo lo que puede. Bueno, Harold, dada esta circunstancia, pide ayuda profesional. La psiquiatra que le asignan teme que tenga un brote psicótico con principio de esquizofrenia. Pero bueno, luego de evaluarlo un poco, dice, bueno, este no es el caso. Así que le recomienda hablar con un especialista en literatura. Y ahí aparece el gran Dustin Hoffman como un profesor en letras que ayuda a nuestro protagonista a encontrar estos detalles literarios sobre la historia que esta voz está narrando. Bueno, pronto se dan cuenta que no tiene control de su vida. Justamente esta persona tan metódica que necesita el control de su vida. Hay una escena muy graciosa donde el profesor que interviene un poco como Robin Williams en La Sociedad de los Poetas Muertos,
le sugiere que no haga nada, ¿sí? Que vaya a la casa y que mañana no haga nada. Porque quiere saber si Harold le da forma a la trama o la trama es quien busca a Harold. Y bueno, él le hace caso, no va a laburar, no atiende las llamadas, no se mueve el sillón. De hecho es muy gracioso porque tiene un papagayo, o sea, ni siquiera para hacer pis se levanta del sillón. Pasa todo el día, es bastante tedioso, pero el chabón está firme en no moverse del sillón, lo que está muy bien. Y de repente entra por la ventana los brazos de una retroexcavadora que agarra la tele y la saca por la pared. Una locura absoluta. Y esto que no tiene ningún tipo de sentido termina siendo un error de unos operarios que están haciendo unas remodelaciones. Pero el mensaje realmente, eso es lo que pasa en lo práctico, pero el mensaje acá es, che, Harold, no tenés más control de tu destino, de tu vida. Entonces, el profesor, Dustin Hoffman, al no encontrar salida, le recomienda que salga a vivir la vida y que tenga una aventura, porque ya está, como que tiene la suerte echada y que indefectiblemente va a morir, entonces que aproveche el tiempo que le queda. Hay un detalle, que Will Ferrell es denominado con un adjetivo que es goofy. Es una persona goofy, ¿sí? Es un actor goofy, pero es una persona goofy. Y significa que actúa de forma torpe, ridícula, tonta o despistada. Que el término obviamente proviene del famoso personaje de Disney, que en Latinoamérica lo conocemos como Goofy, como Tribilín. Y se usa para describir a alguien que hace las cosas con gracia y de una manera poco convencional. Pero en esta película particular, este Goofy Will Ferrell se corre un poco de ridículo y independientemente del humor intrínseco que tiene él, puede también generar esta calidez tan amplia que tiene y puede emocionarte en un papel serio. Así que, como siempre digo cuando hablo bien de un actor, lo hace muy bien. No quiero contar mucho más. Llegó un momento en que dejé las anotaciones y me dispuse a ver la película. La disfruté muchísimo. La recomiendo también un montón. Es una película tierna, reconfortante, y acá también entra un término que busqué porque me sonó, que es una comfort movie. Es el término más popular en la actualidad. Describe a ese tipo de películas a la cual recurrís como un lugar seguro, cinematográfico, cuando estás estresado o triste. Son historias que ya conoces, por lo que te generan familiaridad, alivio y calidez. Así que sí, totalmente, es una comfort movie 100%. Es una peli muy curiosa, especialmente la forma en que elige la peli ser narrada. Es el mix entre un contexto realista, la fantasía, porque esto es imposible que suceda. Y el resultado es una caricia, ¿sí? Es una película que pasa, te deja algo lindo y la terminaste de ver y te quedas con una buena sensación, un poco confundido en el transcurso, pero aliviado y feliz cuando termina la peli. Así que vean Más extraño que la ficción, porque creo que si no la vieron los va a sorprender para bien. No voy a spoilear más nada. Así que dicho esto, vamos a la última peli que tenemos para hablar hoy del señor Will Ferrell, que es Everything Must Go. Ok, bueno, Everything Must Go es una película del año 2010, conocida en el mundo con este nombre, pero en Latinoamérica con varios nombres, como Todo debe ceder, y también conocida como Un pasado por liquidar, y en España se conoció como Todo va a cambiar. Curioso. Género drama comedia negra, duración 97 minutos, 1 hora 37. Puntaje en IMDb, acá bajamos bastante a 6.4. La verdad que sí, no es una película tan angelada como las que mencioné anteriormente. Director Dan Rush, que venía a hacer spots de publicitarios en la tele. Actores principales, solamente mencionar a Will Ferrell y capaz que a Michael Peña como Frank García, ese personaje latino que siempre está en las películas gringas. Y acá también un poco de síntoma de que no es tan buena película, porque el costo de producción fue de 5 millones y la recaudación global fue de 4.4, o sea que ni siquiera salió saldada.
Fue grabada en Phoenix, Arizona, en un barrio suburbano real de estas localidades. Así que vamos a hablar de él. Que también, aparte de ser un goofy, como mencioné anteriormente, me surgió el concepto después de escuchar un capítulo de Hoy Tras Noche con Fio Sargenti y Santi Calori, que hablaban del Gentle Giant, que me quedó sonando en la cabeza, no sé por qué lo mencionaban, pero dije, che, Will Ferrell es realmente un Gentle Giant, y que es personas o animales, en varias acepciones que tiene, describe a alguien de gran tamaño, complexión robusta o fuerza imponente, pero que tiene un carácter sumamente dócil, pacífico y amigable. Suele asociarse con razas de perros grandes, como el Gran Danés o el San Bernardo, o animales imponentes pero pacíficos, como los elefantes. Así que Will Ferrell también es, aparte de ser un goofy, es un Gentle Giant. El chabón mide 1,91 y pesa 100 kilos, así que totalmente. Bueno, Will es un actor que, a pesar de estar pasando un momento personal horrible, también le pueden pasar cosas graciosas. Pero independientemente de esto, en esta película lo vamos a ver, roto, completamente roto. No hay tanto humor en esta película. Es un tipo que es un adicto, es un alcohólico, que está perdiendo el control de su vida. Es bastante parecido a Stranger Than Fiction, pero esto sí es la vida real, no hay fantasía. Algo curioso de Will Ferrell es que también tiene la capacidad de hablarte con los ojos. Y en Everything Must Go se lo ve desahuciado, triste, enojado. Está pasando un momento realmente de mierda. Lo echaron del laburo. La mujer lo abandonó. Tiene un problema con el alcohol bastante grave. Es un hombre roto. Que sabemos que por este tipo de películas va a tener un camino de redención para volver a controlar esta vida. En el interín de que su germu le sacó todas las cosas a la vereda y le cambió la cerradura de la casa, conoce a su nueva vecina, que inmediatamente detectamos posiblemente sea un interés amoroso / amistoso. También forja una amistad con un pibito del barrio, que se involucra tanto con Nick, que quiere seguir sus pasos y convertirse en un vendedor. Nick es un exitoso vendedor, pero tiene realmente... O sea, le va bien en el laburo, pero cuando mezcla su vida personal con el laburo es donde la caga, porque tiene bastante problemas para controlar el consumo de alcohol, principalmente, y cómo se maneja con respecto a los demás. Así todo, es un gran vendedor, y el pibe lo nota y quiere ser como él. Este camino de redención abierto puede abrir también justamente la puerta a que en este caso Nick, se convierta en el mecenas de este pibe. Así como que vemos ya distintas aristas donde él podría reinventarse o reconstruir su vida con estos dos vecinos. La chica embarazada, no es menor decirlo, que se muda enfrente de su casa, y el pibito este que da vueltas y lo ayuda en todo. La verdad es un crack. Bueno, transcurre la peli, se reencuentra con una amiga, él quiere entender un poco en qué situación está, no deja de tomar alcohol todo el tiempo, vive en el patio delantero de su casa de una forma bastante rústica, pero bueno, es lo que le toca. Pero quiere entender un poco en qué situación está y cómo salir del pozo. Se reencuentra con una amiga de la infancia, todo bastante lindo. Él se muestra vulnerable, mostrándole un anuario donde ella decía que él es un diamante en bruto. Y claramente se nota que necesita la validación por el momento horrible que está pasando. Donde lo vemos revisar qué tipo de persona es justamente. Y entonces ella le cuenta una anécdota donde él la salvó de una situación bastante desagradable. Pero Nick no lo recuerda. Y ella le responde: yo sí lo recuerdo. Sos buena gente y eso no cambia. Así que, nada, ya ahí tipo te saca una sonrisa. Es un momento bonito de la peli. Creo que en ese momento Nick hace un quiebre y revalida un poco la persona que es. Y se da cuenta también que es cuestión de... No es cuestión de salir solo de estos momentos de mierda. Que el entorno de él también puede ser una soga que lo saque de ese lugar. Pero bueno, es como que todo el momento vamos en la posibilidad de que retome el control de la vida, pero después cae de vuelta en el alcohol, se manda alguna cagada, no tiene un mango, es como muy patético.
Pero bueno, en 2 palabras, tiene una adicción, vive en la calle, no tiene a nadie. Acá también entra uno de esos cuestionamientos que hace un par de capítulos también lo mencionaba, que lo hablaba con mi novia cuando estábamos viendo una peli, y es que las personas en Estados Unidos muchas veces se muestran solas, se nota que están solas, les cuesta el relacionamiento con otro, no sé si porque están compitiendo todo el tiempo o lo que sea, pero bueno, como dije antes, la cultura estadounidense es la cuna de la cultura mundial, mal que nos pese, y las películas nos muestran a gente que está dañada y sola, sin familia que los apoye o amistades fuertes que los acompañen. Este tipo quedó en la calle, no tiene un familiar a quien recurrir, no tiene un gran amigo que le dé una habitación de su casa, o sea, realmente llamativo, porque es bastante normal ver este tipo de personas como Nick, que tienen que lidiar con un azote de la vida, lo que mierda le haya pasado, y independientemente de las decisiones que haya tomado, si se equivocó, está bien, pero bueno, él está solo y triste, y el entorno es más triste porque está dentro de una sociedad muy triste. Pero bueno, a ver, que esto nos ayude a valorarnos a nosotros como argentinos, como latinos, que somos sociedades más amorosas, cariñosas, que nos damos abrazos y besos, no es poco, o sea, es bastante sano, es una manera natural de relacionarse. Estuve buscando un poco qué es lo que nos generan los abrazos. Los abrazos desencadenan una cascada de neurotransmisores y hormonas que reducen el estrés y promueven el bienestar. El efecto principal es la liberación de oxitocina, conocida como la hormona del abrazo, que disminuye la ansiedad, reduce el ritmo cardíaco y fomenta la conexión emocional. Este contacto físico también regula otros químicos clave, como la dopamina y la serotonina, neurotransmisores que mejoran el estado de ánimo y generan una agradable sensación de armonía y plenitud. También el cortisol, que disminuye la presencia de esta hormona relacionada con el estrés y el sistema nervioso simpático. Así que qué clave que es dar abrazos, y qué agradecido que estoy de vivir en un país donde llego al laburo y le doy un abrazo y un beso a mi compañero, la veo a mi novia y la beso y la abrazo, y voy por la calle y abrazo viejas. Mentira, no hago eso, pero bueno, lo podría hacer tranquilamente porque no es tan loco en Argentina. Así que vamos a defender esta cultura del abrazo latinoamericano. Bueno, hay una frase que me acomoda bastante también cuando me siento perdido, y hablando un poco de este tema, que es ningún hombre es una isla, que es de un poema de John Donne, que trata sobre la conexión entre toda la humanidad, ¿sí? Donne argumenta, en esencia, que las personas se necesitan mutuamente y que juntas son mejores que aisladas, porque cada individuo es una pieza del todo, que es la humanidad misma. Así que la película habla básicamente de todo esto, de cómo tocar fondo para rebotar y empezar a salir, de continuar la vida con esta famosa esta palabra que está muy de moda, que es la resiliencia. A ver, es una película livianita, no vale mucho por su propio peso, pero es un gran acierto ponerlo a Will Ferrell en un personaje que seguramente lo desafió y, como siempre digo y vuelvo a decir en este capítulo, lo hace muy bien. Para que un tipo que el 90% de sus películas son comedias, que haya tomado el desafío de intentar hacer un tipo de rol dramático, realmente es muy valioso porque también sale bien, lo hace correctamente. Creo que estas características de Goofy o de Gentle Giant que les comentaba recién son justamente lo que lo convierte en un tipo carismático y humano. Sin dudas puede seguir intentando avanzar por el lado del prestigio. Acá es algo gracioso, si no son argentinos. Tenemos muchos humoristas clásicos en este país. 2 son Emilio Dizzi y Francella, que hicieron muchas películas juntos y bastante ridículas y graciosas, pero en un momento Francella decidió hacer películas más serias, entonces le preguntaban a Dizzi qué pensaba de eso, y él dice siempre que Guillermo Francella eligió el camino del prestigio. Bueno, Will Ferrell también se animó y también le salió bien cuando eligió el camino del prestigio. Así que dicho esto, y habiendo recomendado 3 películas del señor Will Ferrell, vamos a hacer un cierre con, en
lo que es mi punto de vista, el top 10 de mejores comedias de Will Ferrell y cuáles son los múltiples proyectos en los que está trabajando en este momento. Bueno, hemos repasado 3 peliculones de Will Ferrell en facetas que desconocíamos o capaz que no están tan vistas, pero vamos a el foco de él, que es el humor. Y este es mi top 10 de mejores películas de humor de Will Ferrell. Puede ser protagonista o no tanto, o coprotagonista, pero identifico en estas películas algo especial. La 10ª es Kicking and Screaming, que es la película de fútbol en la que él es padre de un pibe que juega al fútbol bastante mal y se pelea con el padre, con el abuelo del pibe, porque tienen 2 equipos distintos y la verdad que pasan cosas muy graciosas. Muy buena película, Kicking and Screaming, una película muy de Telefe, de un sábado a la tarde, así que seguramente la vieron por ahí. La 9ª posición es para Blades of Glory, que es la película de patinaje artístico, muy ridícula y muy graciosa. Y acá también entramos en el submundo, que podríamos hacer un especial también de películas deportivas de Will Ferrell, porque está tocando muchos deportes. Y ahora vamos a ver también con los próximos proyectos que tiene. La 8ª película es The Other Guys, donde está con Mark Wahlberg, y la verdad que es muy gracioso el intercambio que tienen él como una persona dócil y tranquila, y Mark Wahlberg, que es un tipo más explosivo y jodido, por decirlo de alguna forma. Vamos a la 7ª posición, donde tenemos a Step Brothers o Los Hermanastros, donde comparte pantalla con el gran Adam McKay, que también fue su socio en algún momento y lo vimos en pantalla en varias películas. Es un peliculón donde se comportan realmente como 2 pendejos. Es muy gracioso. 6ª posición para Zoolander, donde hace el icónico Mugatu. Gran película. Estoy hablando de la primera, no de la segunda, pero la primera está tranquilamente en la 6ª posición. 5ª posición para Anchorman, donde hace de presentador de un noticiero. Muy graciosa, especialmente la escena de la erección, donde él dice, no, es una ilusión óptica. Muy gracioso. Bueno, después tenemos, en la 4ª tenemos a Semi Pro, gran película, donde él es dueño y jugador de un equipo de básquet, la rompe toda, y este equipo quiere ser parte de la NBA. Es muy gracioso verlo jugar a él, todas las dinámicas internas, es realmente muy gracioso, y es un equipo de los 70, así que ni siquiera tiene actualidad, es muy bizarro. 3ª posición para Ricky Bobby, clásico también con McKay en cartel. Gran película, muy divertida, muy graciosa, muchos gags. La verdad que... Y acá hace de automovilista, así que ya tenemos otro deporte para tachar. 2ª posición para Elf, una... Posiblemente después de Mi Pobre Angelito, obviamente, no puedo decir esto habiéndole puesto este nombre al podcast, pero después de Mi Pobre Angelito es... después de El Grinch. Mi Pobre Angelito, El Grinch y Elf. Elf es una gran película navideña y es una muy graciosa película donde ni siquiera es grotesco, sino que es una inocencia absoluta y la comedia es blanca, 100% blanca. Y 1ª posición, una de mis comedias favoritas, si no debe estar top 3 seguramente, que es Old School, You're My Boy Blue, You're My Boy. Gran película también, muy graciosa, muchos gags, uno tras del otro. Son gente adulta que quiere entrar en una fraternidad, generar su propia fraternidad, donde tienen el director de una institución que es un hinchapelotas. Pasan cosas muy graciosas, los hacen competir, se muere un viejo que también es tipo un santo y se convierte en un mártir. Es todo muy gracioso. La escena que le aparece desnudo y que lo descubre la mujer corriendo por la calle en bolas porque está muy en pedo. Es muy graciosa. Old School, gran película. Así que tenemos 10ª posición, Kicking and Screaming. 9, Blades of Glory. 8, The Other Guys. 7, Step Brothers. 6 para Zoolander. 5 para Anchorman. 4 para Semi Pro. 3 para Ricky Bobby. 2 para Elf. Y la 1 es Old School. Estas son mis películas de Will Ferrell favoritas. Y vamos a hablar, por último, para cerrar este episodio, de los nuevos proyectos que está trabajando el señor Will Ferrell.
En julio de 2026, en breve, en este próximo tiempo, sí, ya faltan menos de 2 meses, va a estrenar en Netflix una serie que se llama The Hawk, ¿sí? Es su gran regreso al formato de serie de comedia y a las sátiras deportivas. Will Ferrell interpreta a Lonnie the Hawk Hawkins, una antigua leyenda del golf, otro deporte, por eso les decía, ya está abarcando absolutamente todos los deportes, obstinada en no retirarse a pesar de que su cuerpo y su familia le dicen basta. La verdad que tiene mucha pinta esto y debe ser bastante graciosa. Puede salir también muy mal, pero bueno. Esto a nivel series de streaming. En películas tenemos 2. Tenemos Judgment Day, dirigida por Nicholas Stollers, que hizo The Neighbors. Es una comedia de acción donde Ferrell interpreta a un megalómano juez de un reality show judicial. La trama arranca cuando un joven ex convicto, interpretado por Zac Efron, toma el set de televisión como rehén en plena transmisión en vivo, culpando al juez de haberle arruinado la vida con un fallo injusto. Pita también bastante graciosa. Tenemos otra película que es un largometraje documental que se llama Playing POTUS, dirigido por John Greenbaum, que explora la tradición estadounidense de parodiar a los presidentes en televisión y su impacto real en la política. Ferrell, habiendo dejado una marca imborrable con su imitación de George Bush en SNL, es una de las figuras centrales en las entrevistas junto a otros históricos del programa como Dan Carvey. Así que tiene mucho para dar esta Playing POTUS. POTUS es President of the United States. Creo que es el nombre que se le da por eso a POTUS. Bastante gracioso porque también es una planta. Y otros proyectos en preproducción. Tenemos a Tough Guys. Es una comedia de acción que coprotagonizará junto a Ryan Gosling. La historia sigue a 2 matones de bajo nivel que se cansan de ser peones prescindibles en el submundo criminal y deciden abrirse camino por su cuenta bajo sus propias reglas. Y por último, tenemos en otra preproducción a Street Justice, proyecto de comedia donde Ferrell está involucrado como protagonista y productor. Interpretará un personaje que parodia al arquetipo de justiciero rudo de los 70 al estilo Dirty Harry o Harry el Sucio, tomando la justicia por mano propia de la forma más absurda posible. Y en el detrás de escena, paralelamente, su productora Gloria Sánchez Productions sigue desarrollando contenidos enfocados principalmente en comedias lideradas por mujeres y nuevos talentos, manteniendo un rol activo como uno de sus productores ejecutivos más prolíficos de la industria. Así que cerramos con esta información el episodio especial del señor Will Ferrell, agradeciéndole nuevamente por todo lo que nos ha dado, no solamente en la comedia, sino como hoy vimos en el cine en general. Así que muchas gracias por escuchar y espero que nos escuchemos en el próximo capítulo. Chau, chau. Kevin no está. 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 ¿Qué?